Muy buenas tardes, mi nombre es Mario Chávez Montoya, soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. En esta ocasión les comentaré sobre la construcción del conocimiento en educación, para lo cual utilizaré las siguientes preguntas detonadoras. ¿Dónde acaba el sentido común en educación? ¿Cómo se relacionan la objetividad y la subjetividad en su investigación? Y considera que la emocionalidad debería ser incluida o excluida del proyecto educativo. Para abordar la primera pregunta, me permito definir sentido común y un comentario sobre la educación. Bueno, entendemos por sentido común como el conocimiento rico del mundo social, pero desorganizado, asistemático, inarticulado e inefable del que nos valemos para el diario oficio de vivir. Y en cuanto a la educación, me gustaría comentarles que la educación es esencial para un desarrollo humano inclusivo y sostenible, promovido por sociedades del conocimiento capaces de enfrentar los desafíos del futuro con estrategias innovadoras. En este punto, el sentido común nos puede llevar a cometer errores en cuestiones más elaboradas y racionales, es decir, puede resultar contraproducente, mientras que una población educada tiene efectos positivos sobre otras áreas claves del desarrollo. Para dar respuesta a esta pregunta, me permito marcar las diferencias entre sentido común y educación. En cuanto al discurso, el sentido común se basa en ideas y creencias y puede llegar a crear prejuicios, mientras que la educación se basa en un discurso responsable, es decir, científico. En cuanto al campo de observación, el sentido común se basa en experiencias individuales en la vida cotidiana, mientras que la educación tiene una perspectiva amplia. En cuanto al modo de explicación, el sentido común tiene una visión personal de la realidad, mientras que la educación se basa en teorías científicas. Y en cuanto al modo de preguntar, el sentido común se atiene a lo cotidiano, mientras que la educación va más allá de lo cotidiano. Con esto damos respuesta a la pregunta, sin antes comentar que la educación en un sentido limita a este sentido común. Pero bien, la siguiente pregunta, ¿cómo se relacionan la objetividad y la subjetividad en su investigación? Bueno, les comento que el título de mi proyecto es Diseño del Sistema de Gestión de Calidad para el posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM, basado en la norma ISO 9001-2015, para lo cual considero que será necesario trabajar desde estos dos puntos de vista, es decir, la objetividad y la subjetividad. En cuanto a la objetividad, les comento que si asumimos la objetividad científica como un sinónimo de imparcialidad y apego a los hechos, el papel del científico se vuelve instrumental, puesto que cualquier persona llegaría a las mismas conclusiones si siguiera los mismos pasos. Y la subjetividad considero que en mi trabajo voy a trabajar con personas, es decir, utilizar las ciencias sociales, las cuales tienen un carácter subjetivo, ya que utiliza actos de intuición para comprender los fenómenos sociales. Por todo lo anterior, en el presente proyecto se mezclan los razonamientos científicos como los razonamientos valorativos, es decir, objetivos y subjetivos, junto con las concepciones del mundo que subyacen siempre a cualquier investigación científica. La última pregunta considera que la emocionalidad debería ser incluida o excluida del proyecto educativo. Bueno, bien, les comento que a pesar de la importancia de la dimensión afectiva para los procesos de aprendizaje y para la relación educativa propiamente dicha, los aspectos emocionales en educación continúan siendo al día de hoy un complejo desafío, por lo que resulta fundamental incluir a la emocionalidad en los proyectos educativos a fin de capacitar a los alumnos en temas esenciales para la vida íntima y para la convivencia, como por ejemplo comprender los sentimientos propios y ajenos, saber qué hacer con ellos, resolver los conflictos que plantean, regular el propio comportamiento, saber soportar el estrés y aprender a motivarse a sí mismo. Adicionalmente, María Torres considera que se debe trabajar para incluir los avances en la educación emocional dentro de un marco educativo aún más amplio y poderoso que es la educación ética. Muchas gracias.